Buenos días, mi nombre es Consuelo Camacho, soy profesora de Derecho Civil del Centro Universitario San Isidoro, adscrito a la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. En primer lugar, quisiera dar las gracias a la organización por permitirme hoy presentar mi ponencia relativa a la protección de personas discapacitadas que utilizan tecnologías disruptivas en el ámbito de la actividad turística. Actualmente, el sector turístico utiliza tecnologías disruptivas para garantizar una mejor experiencia y más personalizada de viaje en el cliente, para vigilar la ocupación de espacios, mejorar también la accesibilidad en la movilidad en el ámbito turístico, siendo así más competitiva. Para ello se vale de la inteligencia artificial, del Big Data, de la realidad virtual, del Internet de las cosas, etc. En este ámbito nosotros hemos querido evaluar si existe algún riesgo específico para los discapacitados que desarrollan una actividad turística y utilizan o se valen de estos sistemas de inteligencia artificial que el sector pone a su disposición. En cuanto a la definición de inteligencia artificial, no existe una definición estándar de la misma. En el artículo 3 de la propuesta de reglamento de inteligencia artificial, que actualmente se encuentra en fase de enmiendas en el ámbito de la Unión Europea, se define como aquel software que genera información de salida, como predicciones, recomendaciones o decisiones, y que influye en el entorno en el cual interactúa, pudiendo utilizar distintos tipos de estrategias, entre ellas la de aprendizaje automático. Esta inteligencia artificial se nutre de grandes bases de datos que existen actualmente en este ámbito turístico. En concreto, son generados por los distintos dispositivos a nivel público y privado que se ponen en marcha en estos destinos turísticos inteligentes, y además son aportados por el propio usuario cuando hace algún comentario en sus redes sociales o utiliza, por ejemplo, la geolocalización por vía móvil. Pues bien, utilización de la inteligencia artificial en el ámbito del turismo genera importantes beneficios, como pueden ser la posibilidad de acudir a pronósticos, por ejemplo, el pronóstico del tiempo en una determinada ciudad, en nuestro destino, con antelación. También personalizar la experiencia del cliente, hacerla mucho más inmersiva. La creación de perfiles puede ser positiva, pues nos puede orientar según nuestras preferencias. La utilización de robots, por ejemplo, para prestación de servicios, o chatbots para obtener mayor información del destino, o por ejemplo la posibilidad de controlar tiempos de espera mediante aplicaciones que nos permitirán o nos evitarán pues largas colas o evitar un tráfico fluido en algunas zonas. Son sin duda aplicaciones todas muy beneficiosas para el viajero, y cuya configuración, los sistemas que están detrás de las mismas, deben responder a los principios de accesibilidad universal y diseño para todos, de forma que todas las personas, y en plano de igualdad, la podemos utilizar con beneficios para todos. En relación con los discapacitados, por supuesto hay que garantizar el turismo inclusivo. Actualmente, el último informe de la Organización Mundial de la Salud explicaba que en torno al 15% de las personas a nivel mundial sufren algún tipo de discapacidad, y que muchas de estas personas son personas mayores de edad. El envejecimiento a que va abocada la población hará que este sector de discapacitados pues es un importante núcleo personal para el ámbito turístico, y que hay que cuidar, por tanto, si se quiere ser competitivo en este ámbito, y por supuesto para garantizar la igualdad de oportunidades de todos en los viajes. La Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad, de 13 de diciembre de 2006, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas, delimitaba al discapaz como aquella persona que tiene una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, y que al interactuar con determinadas barreras
pues no podía hacerlo en condiciones de igualdad a las demás personas que no gozaban, que gozaban de capacidad. Pero en específico, con carácter específico, el artículo 9 y el artículo 30 de dicha Convención Internacional reconoce que los poderes públicos deben promover el acceso al turismo de estas personas con discapacidad, asegurándoles que podrán acceder no solo a espacios físicos, sino también a medios tecnológicos y de información y comunicación. Y que estos sistemas o programas tecnológicos deben diseñarse de acuerdo con un principio de diseño universal y para todos, sin perjuicio de que en determinados supuestos, determinados casos de discapacitados, se haya de hacer ajustes razonables para este disfrute en igualdad de oportunidades respecto a las demás personas en el ámbito turístico. Pues bien, para nuestro estudio, en donde nos hemos acercado a los aspectos positivos, pero también a los riesgos de la inteligencia artificial usada por discapacitados en el ámbito turístico, hemos acudido a una revisión de literatura a través de Google Scholar, en donde hemos acotado las obras que hubiera entre los años 2018 a 2020 y que estuvieran en abierto, llegando a la conclusión de que hay pocas obras generales o que abarquen este tema de un punto de vista genérico. Sí que hay más obras relativas a una determinada aplicación en el ámbito turístico o a la aplicación de tecnologías disruptivas en espacios concretos. También hemos acudido a informes de la Organización Mundial del Turismo. En estos sí se hace importantes referencias a la accesibilidad universal al turismo, incluso algunas muy detalladas, hacen referencia también a la cadena de accesibilidad durante todas las fases del turismo, se debe garantizar la misma, pero no hacen alusión a las aplicaciones de inteligencia artificial. Sí se refieren al acceso a entornos físicos, acceso a páginas web y a entornos móviles. Es de destacar, no obstante, la intervención del informe del relator especial del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de 28 de diciembre de 2021 acerca de la aplicación de la inteligencia artificial en el contexto de la discapacidad, que aunque no se refiere al turismo, sí aporta importantes reflexiones que pueden ser también aplicadas a este sector. Pues teniendo en cuenta estos materiales, hemos llegado, tras un análisis de los mismos, a una serie de conclusiones que pasamos a exponer. En primer lugar, un primer aspecto que puede afectar al discapacitado en su viaje turístico cuando se vale de inteligencia artificial que se pone a su disposición, es que puede llegar a ser discriminado. Es posible que la utilización de datos de entrada en el sistema de inteligencia artificial que sean poco representativos, que sean deficientes o que estén desactualizados, haga que se incrusten sesgos en el algoritmo que se está utilizando y que por lo tanto se tomen decisiones erróneas que pueden afectar al comportamiento del discapacitado en el desarrollo de su estancia turística. Pongamos, por ejemplo, un chatbot en el cual los datos que se incorporaron no tuvieron en cuenta la perspectiva de discapacidad y que no es capaz de responder a una pregunta del discapacitado en relación con cuántas playas a menos de 3 kilómetros existen que sean accesibles al mismo. Supongamos que se trata de un discapacitado físico que tiene que acceder en silla de ruedas. Y esta información pues no se le suministra porque el sistema introducido en el chatbot, que utiliza el chatbot, pues no es suficientemente amplio, no ha utilizado datos representativos y esta persona se puede sentir discriminada en relación con la ingente cantidad de información que podría obtener una persona que no tuviera esta discapacidad. En cuanto a actuaciones positivas, debemos destacar que actualmente la Fundación ONCE y el Comité
Español del Representante de los Discapacitados, CERMI, ha desarrollado un Plan Nacional de Algoritmos Sociales e Inclusivos que parten precisamente de tener en cuenta la inclusión de los datos desde primera hora en el sistema del contexto de la discapacidad y pretenden acabar, digamos, con estos sistemas de inteligencia artificial que se basan solamente en datos de personas capacitadas para lograr así un turismo inclusivo y lograr generar una vida inclusiva para todos. Otro elemento que afectaría a las personas discapacitadas que son mucho más vulnerables sería el elemento de la transparencia. Los sistemas de inteligencia artificial son sistemas poco transparentes. Existe en ellos mucha opacidad. Se ha hablado de un sistema de caja negra en los mismos que dificultan saber cómo está establecido el sistema programado y dónde podría estar en concreto el fallo del sistema para llegar a una decisión de carácter discriminatorio que tende contra la privacidad del interesado. Por lo tanto, en relación con la transparencia y sin perjuicio de todas las obligaciones de información que derivan del Reglamento General de Protección de Datos, debe trasladarse al discapacitado de manera accesible, concisa, en lenguaje claro y sencillo, que los datos que está aportando se integrarán en un sistema de inteligencia artificial y el propio sistema de inteligencia artificial debe advertir que está interactuando con un sistema de este tipo, cuál es la importancia y las consecuencias que de ello se pueden derivar. Esto último se contempla actualmente en la propuesta de reglamento de inteligencia artificial que se está tramitando en el ámbito de la Unión Europea. También podremos referirnos a la necesidad de proteger en el ámbito turístico la privacidad del discapacitado. A mayor cantidad de información y mayor frecuencia de su obtención, más posibilidades hay de intromisión en la privacidad de las personas. En este ámbito, la privacidad se estudia desde el punto de vista de la privacidad en la información, la privacidad en las decisiones que se toman acerca de esta información y en la necesidad de que las personas que se valen de inteligencia artificial no sean manipuladas en sus decisiones. Es importante tener en cuenta también en este caso el principio de minimización de datos y de limitación del tiempo de posesión de estos datos por parte de los sistemas. Si estos sistemas de inteligencia artificial van a utilizar datos durante un tiempo largo, deben actualizarlos y el consentimiento solicitarlo del interesado no solo al principio, sino también cada vez que haya que proceder a su actualización. Ya hemos dicho antes que datos desactualizados pueden dar lugar posteriormente a discriminaciones. Y no solo discriminaciones informativas, como hemos dicho, sino discriminaciones, por ejemplo, en la obtención de un crédito para el viaje o la realización de un seguro para el viaje que puede resultar más caro al discapacitado por el sesgo generado o la desactualización de los datos que existen en el sistema. En cuanto a la posibilidad de que sean manipulados las personas con discapacidad a la hora de adoptar una decisión relativa al turismo por medio de un sistema de inteligencia artificial, habrá que tener en cuenta que ellos deben de prestar su decisión, adoptar sus decisiones de forma totalmente informada, atendiendo a sus preferencias razonadas, en lo que se ve desafiado ciertamente por estos sistemas de inteligencia artificial que al realizar una serie de perfiles filtran tanta información que finalmente redirigen a las personas hacia donde es más conveniente para los proveedores de estos sistemas que tienen detrás, pues normalmente algunas empresas. De hecho, la nueva propuesta que se ha hecho del reglamento de inteligencia artificial se prohíbe tajantemente aquellos sistemas que aprovechen vulnerabilidades como puede ser la discapacidad física o la discapacidad mental para alterar de manera sustancial el comportamiento de la persona
y le provoque o sea probable que le provoque perjuicios físicos o psicológicos. Imaginemos alguna recomendación que se haga por medio de sistemas de inteligencia artificial a personas discapacitadas sobre una actividad de riesgo en el ámbito turístico, aprovechando alguna vulnerabilidad, como en este caso de la discapacidad, y algunos elementos del perfil que hay, perdón, que se haya creado en relación con el discapacitado. En cuanto a la elaboración de perfiles, por medio de tratamientos automatizados, se contempla en el Reglamento General de Protección de Datos la necesidad de contar con consentimiento explícito del interesado y además en relación con datos de salud, como puede ser el de discapacidad, son datos que configuran una categoría especial y que no pueden ser tratados de manera automática para la delimitación de estos perfiles del interesado, salvo que preste su consentimiento explícito y además se adopten todas las medidas necesarias para garantizar sus derechos fundamentales. Es decir, la creación de perfiles, que es algo muy común en el ámbito de los sistemas de inteligencia artificial, pues tiene muchísimas aplicaciones, unas positivas porque se personaliza la experiencia turística del cliente, pero otras negativas porque pueden incidir en gran medida en su intimidad. Deben contar con el conocimiento y con el consentimiento explícito de los interesados para su utilización. En el caso de la elaboración de los perfiles, el problema se encuentra en que muchas veces se configuran no solo por datos directamente emitidos por los interesados, sino por inferencia en relación con otros datos que se poseen por muchos otros medios de estas personas. Incluso se puede llegar a generar datos adicionales que el interesado desconoce que un determinado sistema está en posesión de los mismos y pueden llegar a adoptarse decisiones que atenten o afecten a su privacidad. Por último, nos referiremos a la posibilidad que existe a través de la inteligencia artificial de utilizar sistemas de reconocimiento facial y de reconocimiento de emociones que puedan llevar también a pues dañar los derechos fundamentales de las personas con discapacidad. En concreto, en el informe del relator del Consejo Europeo de Derechos Humanos, manifiesta expresamente que existen pruebas documentales de un sesgo inherente a algunos algoritmos de reconocimiento facial contra las personas con discapacidad, a las que se llegó a considerar poco fiables porque su rostro no se ajustaba a la norma programada en el sistema de inteligencia artificial. Por lo tanto, en relación con la identificación facial, este relator recomienda que se realice una moratoria en la aplicación de tecnologías de la inteligencia artificial de reconocimiento facial y de emociones porque existe un riesgo excepcional de discriminar a las personas con discapacidad. En este ámbito, la propuesta del Parlamento Europeo y del Consejo, el nuevo reglamento que se está elaborando de inteligencia artificial en el ámbito europeo, prohíbe tajantemente la identificación biométrica remota en tiempo real en espacios de acceso público, salvo algunas excepciones que establece en materia de seguridad. Por lo que, en principio, todo este control de reconocimiento facial y biométrico puede afectar al discapacitado viajero en que se haga un control en frontera y se utilicen estas técnicas. Para finalizar, dar las gracias por vuestra atención, esperando que esta ponencia haya sido de utilidad y concluyendo en el sentido de que si queremos un turismo inclusivo hay que tener en cuenta en el diseño de los sistemas de inteligencia artificial, en el análisis de los algoritmos y en la aplicación de todo ello, la perspectiva de discapacidad. Igualmente que se tuvo en cuenta hace tiempo para garantizar la accesibilidad universal a los entornos físicos, posteriormente a Internet y a las aplicaciones móviles, y actualmente también se ha aprobado una directiva
en 2019 en este ámbito en la Unión Europea de accesibilidad a los productos, incluidos los productos tecnológicos, pues sigamos en este mismo camino en relación con los sistemas de inteligencia artificial. Muchas gracias por su atención y un saludo.